El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central que representa el 10% de su peso total. Embriológicamente se deriva de los labios rómbicos y tiene una función muy importante en intervenir en la función cerebral. Y esto lo hace de manera muy singular. En primer lugar, recibe una gran cantidad de aferencias, pero no participa en la interpretación ni en la discriminación sensorial. Esto quiere decir que el cerebelo integra la información de manera inconsciente. En segundo lugar, envía eferencias que intervienen directamente en el control muscular. Y contrario a lo que podemos pensar, cuando se realiza una resección considerable de la masa cerebelosa, no hay hallazgos de pérdida total de la función motora, como la parálisis. Los hallazgos que sí encontramos son asinergia motora, que corresponde a una discordancia motora. El cerebelo se encuentra sobre el piso del cráneo posterior, que está representado por el hueso occipital. Superior al cerebelo se encuentra un repliegue meningio que corresponde al tegmento o tienda del cerebelo, que separa la masa encefálica del cerebelo de la de los hemisferios cerebrales, que están representados a este nivel por los dos lóbulos temporales y el lóbulo occipital. Además, anterior se relaciona con el tallo encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos, que son un conjunto de fibras aferentes y eferentes que conectan al cerebelo con distintos niveles del sistema nervioso central. Por lo tanto, de inferior a superior se relaciona con el bulbo o médula oblongada, a través del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme, con el puente o protuberancia a través del pedúnculo cerebeloso medio o bracha pontis, y con el mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior o bracha conjuntiva. De manera muy general, podemos dividir al cerebelo en dos regiones. Una región que se encuentra en la línea media, que corresponde a la región vermiana, y dos regiones laterales a esta, que corresponden a la región hemisférica. Además, anatómicamente, el cerebelo se divide en tres lóbulos: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular, que están separados por dos fisuras: la fisura primaria y la fisura posterolateral, respectivamente. Tenemos que el lóbulo anterior representa al paleocerebelo y recibe información de receptores de estiramiento que se encuentran en los husos musculares y en el órgano tendinoso de Golgi, a través de los fascículos espinocerebeloso anterior y posterior, y tiene una participación en la regulación del tono muscular. El lóbulo posterior, que corresponde al neocerebelo, recibe aferencias de la corteza de los hemisferios cerebrales a través del fascículo córtico-pontocerebeloso, y tiene una función importante en la coordinación de los movimientos voluntarios y en el aprendizaje motor. Finalmente, el lóbulo flóculo-nodular recibe información de los sistemas vestibulares y por lo tanto tiene participación en el equilibrio. Como muchas estructuras del sistema nervioso central, existe una división de la sustancia blanca y la sustancia gris que caracteriza las estructuras macroscópicas del sistema nervioso central. Y la configuración de la sustancia gris en el cerebelo es muy similar a la de los hemisferios cerebrales,
ya que cuenta con una corteza superficial y unos núcleos, que son 3 pares de núcleos, que se encuentran rodeados por sustancia blanca y corresponden de medial a lateral al núcleo fastigio, al núcleo interpuesto formado por los 2 núcleos globoso y emboliforme, y finalmente el núcleo dentado. Además de la división anatómica, existe una división funcional de la corteza del cerebelo, que corresponde a las zonas corticales. Estas se sobreponen a los lóbulos ya mencionados en un sentido rostrocaudal o longitudinal, y son 3. La región medial o región vermiana, que tiene una relación importante con el núcleo fastigio. La región paravermiana o intermedia, que tiene una relación con el núcleo interpuesto. Y la región hemisférica o lateral, que tiene una relación con el núcleo dentado. Estas relaciones entre la corteza y los núcleos del cerebelo, también llamados núcleos del techo, forman circuitos tanto aferentes y eferentes con la corteza cerebelosa. Continuando con la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebelo, describiré los componentes aferentes y eferentes que forman a los pedúnculos cerebelosos, y por tanto de la sustancia blanca que rodea a los núcleos cerebelosos y se encuentra interna con respecto a la corteza cerebelosa. Y antes de hacerlo, es importante destacar 2 puntos. El primero, las vías aferentes terminan en la corteza cerebelosa, y una mayor parte de estas fibras envía colaterales a los núcleos cerebelosos. Su principal función es excitar a sus blancos, y lo logran mediante la liberación de los neurotransmisores glutamato y aspartato. El segundo punto es que las fibras eferentes que se originan de la corteza cerebelosa se dirigen a los núcleos cerebelosos y a los núcleos vestibulares, y su función es inhibir a sus blancos, y esto lo logran mediante la liberación del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico o GABA. Las vías eferentes que forman al pedúnculo cerebeloso superior tienen como característica que pasan al lado contralateral mediante la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. A manera de comentario, esta decusación es evidente en un corte de mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores y mantiene una relación posterior con respecto a la sustancia negra parte compacta. Estas vías eferentes son el tracto dento-rubrotalámico, que se origina del núcleo dentado, va al núcleo rojo contralateral y después al núcleo ventral lateral del tálamo. El tracto interpósito rubrotalámico, que se origina en el núcleo interpuesto, va al núcleo rojo contralateral y después al núcleo ventral lateral del tálamo. El tracto fastigio talámico, que se origina en el núcleo fastigio y va al núcleo ventral lateral del tálamo contralateral. Y el tracto fastigio vestibular, que se origina en el núcleo fastigio y va a los núcleos vestibulares contralaterales. Las vías aferentes que forman al pedúnculo cerebeloso superior son principalmente las del tracto espino cerebeloso anterior, que se origina
de los núcleos torácicos de los segmentos medulares que van desde L1 a S2. Fibras trigémino-cerebelosas que se originan del núcleo mesencefálico del trigémino. Fibras cerúleo-cerebelosas que se originan del locus ceruleus. El pedúnculo cerebeloso medio está formado exclusivamente por fibras que forman vías aferentes, y estas vías son las pontocerebelosas que se originan de núcleos continuos que se encuentran en la base del puente, y fibras rafecerebelosas que se originan de los núcleos del rafé. Las vías aferentes que forman al pedúnculo cerebeloso inferior son principalmente las del tracto espinocerebeloso posterior, que se origina de núcleos torácicos de los segmentos medulares que van desde C8 a L3. El tracto cúneo-cerebeloso, que se origina del núcleo paracuneatus. El tracto olivocerebeloso, que se origina del núcleo olivar inferior. Fibras vestíbulo-cerebelosas. Hay de dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias se originan de los ganglios vestibulares. Las secundarias se originan de los núcleos vestibulares. Las vías aferentes que forman al pedúnculo cerebeloso inferior son fibras cerebelo-vestibulares. Estas fibras se originan directamente de la corteza cerebelosa y se dirigen a los núcleos vestibulares. Las fibras vestíbulo-cerebelosas y las fibras cerebelo-vestibulares forman un componente del pedúnculo cerebeloso inferior que recibe el nombre específico de cuerpo yuxtarrestiforme. Para finalizar, las fibras aferentes que finalizan en la corteza cerebelosa se clasifican en tres grupos: fibras musgosas, fibras trepadoras y fibras multicapa. Las únicas fibras trepadoras se originan del núcleo olivar inferior y forman el tracto olivocerebeloso. Las fibras multicapa se originan de núcleos del hipotálamo y núcleos de la formación reticular que participan en el sistema autónomo. Y las importantes a señalar son las que se originan del locus ceruleus, que son neuronas noradrenérgicas que por lo tanto sintetizan noradrenalina, y las que se originan de los núcleos del rafé, que son neuronas serotoninérgicas y por tanto sintetizan el neurotransmisor serotonina o 5-hidroxitriptamina. El resto de fibras aferentes entran dentro de la clasificación de fibras musgosas. Histológicamente, el cerebelo cuenta con una capa celular superficial que forma la corteza cerebelosa. Dicha corteza recibe aferencias de distintos niveles del sistema nervioso central y de los núcleos cerebelosos, y envía eferencias a los núcleos cerebelosos y a los núcleos vestibulares. De la corteza cerebelosa se distingue una capa de células de Purkinje que se encuentra insinuada entre una zona interna y una zona externa. La zona interna cuenta con una mayor densidad de somas celulares y se encuentra adyacente a la sustancia blanca subcortical. Esta zona es la capa granulosa. La zona externa, que cuenta con un menor número de somas celulares, pero una mayor proporción de fibras que le da un aspecto ligeramente pálido, es la capa molecular. La capa de células de Purkinje está formada por una sola capa de somas celulares de las células de Purkinje, que tienen árboles de
que se extienden en la capa molecular. Dichos árboles dendríticos surgen de un tronco formado por una dendrita primaria única, de la cual emergen dendritas secundarias y dendritas terciarias. La sinapsis con este árbol dendrítico es a nivel de ramas terminales cortas que se encuentran en las dendritas secundarias y terciarias, y son de dos tipos: lisas, que se encuentran en las dendritas secundarias y terciarias, y espinosas, que se encuentran en las dendritas terciarias. Las células de Purkinje son las únicas células eferentes de toda la corteza cerebelosa. Su axón emerge de la base del soma celular que atraviesa la capa granulosa, atraviesa la sustancia blanca subcortical y hace sinapsis con neuronas que se encuentran en los núcleos del cerebelo, o bien puede abandonar el cerebelo por el cuerpo yuxtarrestiforme y hacer sinapsis con neuronas que se encuentran en los núcleos vestibulares, formando así fibras corticonucleares y corticovestibulares, también llamadas cerebelovestibulares. Es importante mencionar que las fibras corticonucleares se originan de todas las partes de la corteza cerebelosa, mientras que las fibras corticovestibulares o cerebelovestibulares se originan específicamente del lóbulo flóculo nodular y del vermis cerebeloso. En la capa granulosa hay dos tipos principales de células. Estas son las células granulares y las células de Golgi. Las células granulares, que tienen una extensión amplia en esta capa y le dan de hecho el nombre, tienen dendritas que se ramifican en la vecindad de su soma y un axón que asciende a la capa molecular y se bifurca, formando fibras paralelas. Las fibras paralelas, como su nombre lo indica, son paralelas a la corteza cerebelosa y en su recorrido hacen contacto con el árbol dendrítico de las células de Purkinje y con dendritas de las células que se encuentran en la capa molecular, teniendo un efecto excitatorio sobre estas células, mediante la liberación del neurotransmisor glutamato y también aspartato en las terminales sinápticas. La célula de Golgi tiene dendritas que se ramifican en la capa granulosa, pero se extienden principalmente a la capa molecular y por tanto también reciben estímulos excitatorios de las fibras paralelas formadas por las células granulares. Y su axón de las células de Golgi se dirige a las dendritas de las células granulares para así tener un efecto inhibitorio sobre estas mediante la liberación del neurotransmisor GABA. Es importante mencionar que las células granulares son las principales células excitadoras de la corteza cerebelosa. ¿Esto por qué lo digo? Porque también hay otras células que son excitadoras, pero tienen una población muy pequeña y se encuentra restringida a la corteza de la capa granulosa del lóbulo flóculo nodular y del vermis. Estas células se llaman células unipolares en penacho y tienen como característica que su dendrita tiene varias ramificaciones que asemejan a un penacho y un axón que tiene puntos funcionales específicos llamados roseta
de la célula unipolar en penacho que hace un complejo sináptico con dendritas de las células granulares y de las células de Golgi. Este complejo sináptico se llama glomérulo de la célula unipolar en penacho. Además, en toda la corteza cerebelosa existen otros complejos sinápticos llamados glomérulos cerebelosos. Un glomérulo cerebeloso está formado por puntos específicos de una fibra musgosa llamados roseta de la fibra musgosa, que forma un complejo sináptico con dendritas de las células granulares y de las células de Golgi. Además, en este complejo participa el axón de la célula de Golgi, que se encuentra contactando a la dendrita de la célula granular. Todo este complejo sináptico se encuentra encapsulado por células gliales. La capa molecular que comentábamos cuenta con una menor densidad de somas celulares, pero una mayor proporción de fibras, a mencionar el árbol dendrítico de las células de Purkinje, las dendritas de las células de Golgi, las fibras paralelas, fibras aferentes a esta parte de la corteza, que se llaman fibras trepadoras, y además las dendritas y axones de las células de la capa molecular. Las células de la capa molecular son de dos tipos: células estrelladas y células en cesta. Estas comparten algunas características y diferencias. Así como las estrellas cubren el cielo nocturno, las células estrelladas cubren la porción más externa de la corteza cerebelosa. Por eso también se les denominan células estrelladas externas o superficiales. Mientras que los somas de las células en cesta se encuentran inmediatamente por encima de los somas de las células de Purkinje. Como podemos observar, las dendritas de la célula estrellada se distribuyen cercano a la vecindad de su soma y su axón contacta con el árbol dendrítico de las células de Purkinje, mientras que la célula en cesto o en cesta también se distribuyen sus dendritas cerca de la célula en cesta, pero su axón se dirige en sentido longitudinal. Tiene ramas descendentes que se encuentran alrededor del soma de la célula de Purkinje, formando una cesta, y por ello reciben su nombre. Esta cesta tiene ramificaciones axónicas que contactan con el soma y con el axón de la célula de Purkinje. Ambas células tienen, por tanto, un efecto sobre las células de Purkinje, pero debido a la distribución amplia de los axones de las células en cesta en comparación a las células estrelladas, una célula en cesta influye en un mayor número de células de Purkinje que una célula estrellada. Ambas células sintetizan y liberan el neurotransmisor GABA en sus terminales sinápticas, teniendo un efecto inhibitorio sobre las células de Purkinje principalmente, y también sobre células que se encuentran en la capa molecular.
Además, recordemos que hay fibras aferentes a la corteza cerebelosa. Estas fibras se clasifican en fibras trepadoras, en fibras musgosas y en fibras multicapa. Las fibras musgosas se originan de distintos niveles del sistema nervioso central. En su recorrido envían colaterales a neuronas de los núcleos del cerebelo y terminan distribuyéndose en la capa granulosa de la corteza. Además, recordemos que también las fibras musgosas se originan de núcleos del cerebelo, que también se distribuyen en la capa granulosa. Lo importante de las fibras musgosas es que en la roseta de la fibra musgosa forman el núcleo de los glomérulos cerebelosos, que recordemos son un complejo sináptico. Las fibras trepadoras se originan exclusivamente de los núcleos olivares inferiores. En su recorrido envían colaterales a núcleos del cerebelo y se dirigen hasta la capa molecular, donde contactan con las dendritas de los árboles dendríticos de las células de Purkinje, teniendo así un efecto excitatorio mediante la liberación del neurotransmisor aspartato. Tanto las fibras musgosas como las fibras trepadoras son excitadoras para sus blancos. Las fibras multicapa, como su nombre lo indica, terminan en la capa granulosa y en la capa molecular del cerebelo. Y estas se originan del hipotálamo, del locus coeruleus y de núcleos del Raphe. Es importante resaltar que las que se originan del hipotálamo no ingresan al cerebelo por pedúnculos cerebelosos, sino que lo hacen atravesando la sustancia gris periventricular. Estas fibras multicapa tienen una función muy importante al regular el tono GABAérgico de las células de Purkinje. Y de hecho, todos estos circuitos construidos por las dendritas y axones de las células que se encuentran en la corteza cerebelosa y las fibras aferentes a la corteza tienen como efecto biológico final regular el tono GABAérgico de las células de Purkinje. Es útil organizar toda la información que hemos abordado en módulos funcionales del cerebelo. Un módulo del cerebelo está conformado por una porción de corteza asociado a núcleos del cerebelo y a los núcleos vestibulares, así como un bloque de sustancia blanca que permita la conexión entre ambas estructuras. El primer módulo que abordaremos es el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo es el que aparece filogenéticamente primero que el resto de módulos del cerebelo, por lo que se le conocía anteriormente con el nombre de arquicerebelo. Dicho nombre no es recomendado de usar. La función del vestíbulo cerebelo es participar en la regulación de la postura, el equilibrio y los movimientos oculares coordinados con movimientos de la cabeza. La corteza asociada al vestíbulo cerebelo es la corteza del lóbulo flóculo nodular y del vermis. Dicha corteza recibe aferencias de los ganglios vestibulares y de los núcleos vestibulares, formando fibras vestíbulo-cerebelosas primarias y secundarias respectivamente, que pasan por el cuerpo yuxtarrestiforme para ingresar al cerebelo. Los núcleos vestibulares y los ganglios vestibulares reciben información de los laberintos
cinéticos y laberintos estáticos que se encuentran en el oído interno. Los laberintos cinéticos están formados por los conductos semicirculares, mientras que los laberintos estáticos están formados por los órganos otolíticos. Dichos proporcionan al cerebelo información de la cabeza con respecto al espacio. Esta corteza envía eferencias del lóbulo flóculo nodular y de regiones limitadas en el vermis cerebeloso a los núcleos vestibulares por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, específicamente el cuerpo yuxtarrestiforme. Pero también envían eferencias al núcleo fastigio. Por lo tanto, los núcleos asociados a esta porción de la corteza y que se incluyen dentro de este módulo son principalmente los núcleos vestibulares. Y una menor participación del núcleo fastigio. Del núcleo fastigio también se envían eferencias a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares envían eferencias que forman parte del fascículo longitudinal medial, que recordemos conecta a los núcleos vestibulares con núcleos oculares motores de los nervios craneales 3, 4 y 6, para así regular los movimientos oculares coordinados con movimientos de la cabeza. Además, también se envían eferencias que forman los tractos vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial, que se unen con fibras del fascículo longitudinal medial. El fascículo vestíbulo espinal medial se dirige a la médula espinal para intervenir en los músculos del cuello. El fascículo vestíbulo espinal lateral se dirige a la médula espinal para intervenir en los músculos antigravitatorios o axiales, así cumplir funcionalmente con la postura y el equilibrio. Además, el núcleo fastigio también envía eferencias al núcleo vestibular contralateral por medio del pedúnculo cerebeloso superior. Estas fibras se decusan a nivel de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Además, forma aquí el tracto fastigio vestibular, pero también envía fibras al tálamo, al núcleo ventral lateral del tálamo, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, formando el tracto fastigio talámico. Y del núcleo ventral lateral del tálamo se envían eferencias a la corteza motora primaria
que corresponde a la musculatura del tronco. Participando principalmente este componente que acabo de describir en la regulación de la postura. El siguiente módulo que abordaremos es el espinocerebelo. Anteriormente se le conocía como paleocerebelo. Dicho nombre también se encuentra en desuso. El espinocerebelo está formado por el espinocerebelo vermal y el espinocerebelo paravermal. Iniciaremos con el espinocerebelo vermal. El espinocerebelo vermal, como su nombre lo indica, la corteza con la que se relaciona es la corteza del vermis. La corteza del vermis recibe aferencias de los tractos espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior, que envían información propioceptiva a través de los receptores de estiramiento que se encuentran en las fibras intrafosales de los husos neuromusculares y del órgano tendinoso de Golgi. Dicha información llega a la corteza vermiana y la corteza vermiana envía eferencias que se dirigen hacia el núcleo fastigio. Por lo tanto, el núcleo del cerebelo que se encuentra asociado a este módulo es el núcleo fastigio. Y se comunican con fibras córtico-nucleares. De aquí se inicia como tal las vías que dan explicación a dicha función del módulo. Del núcleo fastigio salen eferencias que se dirigen por medio del pedúnculo cerebeloso inferior a los núcleos vestibulares ipsilaterales, por el pedúnculo cerebeloso superior, pasando por tanto por la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, las fibras se dirigen atravesando el brazo posterior de la cápsula interna al núcleo ventral lateral del tálamo contralateral. Del núcleo ventral lateral del tálamo se envían eferencias a la corteza motora primaria relacionada con la musculatura del tronco o musculatura axial, al igual con la musculatura que se encuentra en la raíz de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Se forma la vía córtico-espinal, desciende por mesencéfalo, puente, bulbo y se decusa en la decusación piramidal, formando la vía córtico-espinal lateral o externa, que se dirige hacia los segmentos medulares, donde se encuentran las neuronas que inervan la musculatura axial y proximal de las extremidades, cumpliendo así con su función. Además, es importante mencionar que se envían eferencias por medio del pedúnculo cerebeloso superior y por tanto pasando por su decusación a los núcleos vestibulares
contralaterales. Además, se envían eferencias a la formación reticular y, muy importante, al núcleo olivar inferior contralateral. Continuando con el espino cerebeloso paravermal, que cumple la función de mantener el tono muscular de la musculatura distal de las extremidades, está participando en este módulo la corteza, como su nombre lo indica, paravermal. La corteza paravermal recibe aferencias de los tractos espinocerebeloso anterior y posterior, pero de la musculatura distal de las extremidades. Lo mismo, a través de los receptores de estiramiento que forman las fibras intrafusales de los husos neuromusculares y el órgano tendinoso de Golgi, lo que le proporciona al cerebelo información propioceptiva de esta musculatura. El cerebelo de la corteza paravermal envía eferencias a los núcleos interpuestos, que están formados medial por el globoso y lateral por el emboliforme. Estos núcleos envían eferencias por medio del pedúnculo cerebeloso superior y por tanto pasan por la decusación del pedúnculo cerebeloso superior hacia el núcleo rojo contralateral. Del núcleo rojo contralateral se envían eferencias que se decusan y pasan a la médula espinal, formando el tracto rubro espinal cruzado. Dicho tracto termina en los segmentos medulares que intervienen en la musculatura distal de las extremidades. Además, también se envían eferencias de los núcleos interpuestos por el pedúnculo cerebeloso superior al núcleo ventral lateral del tálamo contralateral. Del núcleo ventral lateral del tálamo, por medio de las radiaciones talámicas, se dirigen fibras hacia la corteza motora primaria relacionada con la musculatura distal de las extremidades. De aquí se forma nuevamente la vía córtico-espinal que pasa por el brazo anterior de la cápsula interna, desciende por mesencéfalo, puente, bulbo y se decusa a nivel de la decusación piramidal, formando el tracto córtico-espinal externo o lateral. Estas fibras se dirigen principalmente hacia los segmentos medulares que intervienen en la musculatura distal de las extremidades, cumpliendo su función de regular o mantener el tono muscular de la musculatura distal de las extremidades. Además, los núcleos interpuestos también envían
fibras al núcleo olivar inferior contralateral, las cuales ingresan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan como fibras trepadoras a la corteza paravermal. Finalizando con los módulos del cerebelo, tenemos al ponto cerebelo. El ponto cerebelo es el módulo que filogenéticamente aparece al último de todos los módulos del cerebelo. Por ello también se le conocía anteriormente con el nombre de neocerebelo. Dicho nombre ya no es recomendable usarlo. La función del ponto cerebelo es iniciar, planificar y dar cronología a la actividad motora voluntaria. Por ello se le relaciona mucho con el aprendizaje motor. La corteza involucrada en el ponto cerebelo es la corteza hemisférica o lateral. La corteza hemisférica recibe aferencias del tracto córtico ponto cerebeloso, que le envía información de la corteza motora primaria. De la corteza motora primaria sale el axón de la neurona, que forma parte de la vía córtico-espinal, por lo tanto pasa por el brazo anterior de la cápsula interna, desciende por el mesencéfalo y en puente hace sinapsis con neuronas de los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos envían eferencias por el pedúnculo cerebeloso medio hacia la corteza hemisférica, terminando como fibras musgosas. La corteza hemisférica envía eferencias al núcleo dentado del cerebelo. Por lo tanto, el núcleo que participa en este módulo es el núcleo dentado. El núcleo dentado envía eferencias por medio del pedúnculo cerebeloso superior, pasando por la decusación del pedúnculo cerebeloso superior al núcleo rojo contralateral, formando parte del tracto dento-rubro talámico. El núcleo rojo forma el fascículo rubro-olivar, enviando eferencias por el tracto tegmental central al núcleo olivar inferior. Del núcleo olivar inferior se envían eferencias por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza hemisférica, terminando como fibras trepadoras. Continuando con el tracto dento-rubro talámico, se envían eferencias al núcleo ventral lateral del tálamo contralateral, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna. Después, por medio de las radiaciones talámicas, el núcleo ventral lateral envía eferencias a la corteza motora primaria. De la corteza motora primaria
nuevamente se envían eferencias que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna, descienden por el mesencéfalo, por el puente, el bulbo y pasan a la decusación de las pirámides al lado contralateral, formando el tracto córtico-espinal externo o lateral. Recordemos que hay una minoría de fibras que no se decusan sino hasta el segmento medular en el que hacen sinapsis en el asta anterior, formando el tracto córtico-espinal anterior. Y este tracto córtico-espinal termina en todos los segmentos medulares de la médula espinal en el asta anterior. El aprendizaje motor del cerebelo funciona de manera muy peculiar y se los voy a explicar con un ejemplo. Nosotros queremos encestar un balón de básquetbol en una canasta. Si nosotros no hemos jugado básquetbol o de hecho somos bastante malos, fallaremos en los primeros intentos y de hecho necesitaremos de varios intentos para finalmente lograr el objetivo, que sería encestar el balón de básquetbol. Pues con cada error, esta es información sensitiva que es aferente a la corteza cerebelosa, específicamente en este caso la corteza hemisférica. Esta información es integrada en la corteza hemisférica y permite calibrar los potenciales de acción de las células de Purkinje y por tanto regular el tono GABAérgico que tiene sobre sus blancos para así nuevamente recalibrar la actividad motora para que ésta en segundos, terceros y cuartos intentos sea más eficiente y por ello funciona de la siguiente manera: prueba y error, y con cada error será más eficiente la actividad muscular dada, en este caso encestar el balón de básquetbol, y por ello con cada error iremos prosiguiendo hasta finalmente lograr el objetivo. Y muy importante, pasa una semana, nuevamente queremos encestar el balón de básquetbol y veremos que tal vez en el primer intento o en el segundo nosotros lo logremos, y esto es porque hubo un aprendizaje motor en el cual participó el cerebelo. Otro ejemplo muy bonito en el que participan todos los módulos del cerebelo es cuando queremos aprender a andar en bicicleta. Cuando nosotros nos subimos a la bicicleta, tenemos que mantener una postura, por lo tanto, tenemos que tener un tono muscular apropiado, tanto de la musculatura axial como la musculatura de las extremidades. Conforme nosotros avancemos en la bicicleta, necesitamos tener equilibrio para no caernos, y si es que caemos, esta información será tomada como un error. Nuevamente, aferencias hacia la corteza hemisférica que permite la recalibración de los potenciales de acción de las células de Purkinje para recalibrar la musculatura y que en un segundo intento sea más eficiente la actividad motora. Por ello, el cerebelo es una de las estructuras del sistema nervioso central más importantes que participa en regular la actividad motora. Síndrome cerebeloso es una disfunción total o parcial del cerebelo, causada por enfermedades hereditarias y por enfermedades adquiridas. De las enfermedades adquiridas se asocia epidemiológicamente con enfermedad cerebrovascular, toxicidad causada principalmente por etanol, metales pesados, solventes y fármacos. Enfermedad inmunitaria,
se reporta hasta en un 25% de pacientes que padecen esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedad infecciosa, consecuencia de cerebelitis y absceso cerebeloso. Trauma, neoplasias, principalmente el astrocitoma y el meduloblastoma. Endocrinas, consecuencia de hipotiroidismo. Y enfermedades estructurales, en donde se engloba la malformación de Child, agenesia, displasia e hipoplasia cerebelosa. Las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso varían según la estructura y la zona dañada. En primer lugar, si solo se daña la corteza cerebelosa, difícilmente se crea un déficit motor permanente. Mientras que en una afección de la corteza y de los núcleos, o solo de los núcleos cerebelosos, existe una gran variedad de alteraciones motoras que tienen consecuencias a largo plazo. En segundo lugar, una afección de la línea media del cerebelo que corresponde al vermis y al lóbulo flóculo nodular genera signos bilaterales que corresponden a los de la lista de su izquierda. Una afección de la región lateral o hemisférica genera signos ipsilaterales que corresponden a los que se encuentran en esta parte de la lista de su derecha, además de ataxia. Finalmente, una afección distal que corresponde posterior a después de los pedúnculos cerebelosos superiores genera signos contralaterales. En el síndrome cerebeloso generalizado se presenta ataxia, que es la falta de coordinación para efectuar los movimientos voluntarios. Se presenta como ataxia del tronco, que se caracteriza por una marcha inestable similar a la de un borracho, además de ataxia de las extremidades superiores e inferiores. Tendencia a caerse hacia adelante, hacia atrás o hacia alguno de los lados, por lo que el paciente presenta un aumento del plano de sustentación. En un intento de mantener el equilibrio y no caerse, el paciente abduce demasiado las extremidades inferiores. Además, hay incapacidad de caminar en tándem, es decir, un pie frente al otro, manteniendo en contacto la punta con el talón, además de incapacidad de caminar sobre los talones y en puntillas. Nistagmo, que es un tipo de ataxia que se caracteriza por movimientos oculares de vaivén. Inclinación de la cabeza. Hay descomposición del movimiento. Como su nombre lo dice, hay una descomposición de la actividad motora en distintos elementos. Por lo tanto, la actividad motora se presenta torpe. Dismetría, que es una incapacidad de calcular la distancia entre una de las extremidades y un objeto. Se pide al paciente, para evaluarlo, que apunte con el dedo índice a un objeto en movimiento o estático, y si el paciente va más allá del objeto, se reporta como hipermetría. Si el paciente se queda corto con respecto al objeto, se reporta como hipometría. Además, hay presencia de temblor cinético, también llamado temblor intencionado. Este se evalúa pidiéndole al paciente que tome algún objeto. Conforme el paciente se acerca al objetivo, el temblor será cada vez más evidente. También hay temblor estático. Se evalúa pidiéndole al paciente que extienda las extremidades superiores a nivel de los hombros. En cuestión de segundos será evidente el temblor. Hay disdiadococinesia, que se refiere a la incapacidad de realizar movimientos alternados rápidos, como la diadococinesia, que consiste en supinar y pronar la mano rápidamente.
Además, hay una incapacidad de realizar movimientos rítmicos. Fenómeno de rebote. Es consecuencia de la incapacidad de adaptarse a cambios repentinos de la tensión muscular. Se evalúa pidiéndole al paciente que flexione el antebrazo en dirección al tórax a contrafuerza. Una liberación repentina genera que el paciente se golpee con el antebrazo en el tórax, algo que no debería pasar. Disartria. Es un habla confusa e incoherente, que puede alternarse con habla lenta y entrecortada. Además de la afección general del cerebelo, existen afecciones de zonas específicas del cerebelo, como lo es el síndrome del vermis anterior, que afecta al vermis del lóbulo anterior y es consecuencia de alcoholismo crónico. Se presentan signos bilaterales correspondientes a una afección del vermis, pero principalmente se presenta ataxia. El síndrome del vermis posterior involucra al lóbulo flóculo-nodular y es consecuencia de tumores en la infancia, principalmente el méduloblastoma. Se presentan signos bilaterales correspondientes a una afección del lóbulo flóculo-nodular. Síndrome hemisférico. Afecta principalmente a uno de los dos hemisferios cerebelosos. Con frecuencia es causado por tumor y absceso cerebeloso. Los signos son ipsilaterales y correspondientes a una afección de los hemisferios cerebelosos.